Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy tenemos un tema que de verdad les va a dejar con la boca abierta, una historia que demuestra la fortaleza, la inteligencia y el carácter de una de las estrellas más queridas de Turquía, Demet Özdemir. Han visto los titulares, han escuchado los rumores, y hoy vamos a desgranar todo lo que pasó, la respuesta que dio y por qué dejó a todos, absolutamente a todos, boquiabiertos. Si son fans de Demet, o simplemente les gusta ver cómo las personalidades fuertes manejan situaciones difíciles con gracia y dignidad, quédense hasta el final. Y antes de que nos sumerjamos en esta fascinante historia, si aún no lo han hecho, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Ser parte de esta comunidad es lo mejor. La verdad es que el mundo del espectáculo, y más aún el de las redes sociales, a veces puede ser un terreno bastante resbaladizo. Las cámaras están siempre apuntando, las opiniones vuelan, y no todo lo que brilla es oro. En este universo donde la exposición es constante, los ataques y las críticas, a veces, cruzan una línea que nadie desearía traspasar. Y precisamente hace poco, uno de esos momentos incómodos y desagradables le tocó vivir a nuestra protagonista de hoy, Demet Özdemir. Imaginen la escena, una figura pública admirada por millones, que de repente se ve blanco de un comentario hiriente, de un insulto que francamente, es inaceptable en cualquier contexto. No se trataba de una crítica constructiva sobre su trabajo, ni de un debate sobre su estilo. No, lo que sucedió fue mucho más personal y malintencionado. Alguien, aprovechando la plataforma de las redes sociales, lanzó un comentario que buscaba herir, denigrar y sinceramente faltar al respeto a la persona de Demet. Y no estoy hablando de un rumor vago, sino de un ataque directo, formulado de una manera que buscaba generar controversia y, quizás, un poco de salseo barato. Los detalles exactos del insulto son, francamente, desagradables y no vale la pena repetirlos aquí para no darles más plataforma de la que merecen. Pero si les digo que fue algo que apuntaba a su imagen, a su vida privada, y lo hacía de una forma despectiva y vulgar. Ahora, la pregunta que todos nos hicimos al enterarnos de esto fue, ¿cómo reaccionará Demet? Ante un ataque así, las opciones son variadas. Podría ignorarlo, lo cual a veces es una estrategia válida para no alimentar el odio. Podría responder con furia, lo cual es comprensible pero no siempre efectivo. O podría, como en este caso, optar por una respuesta que no solo la defendiera, sino que además demostrara una madurez y una inteligencia emocional dignas de admiración. Y créanme, eso es exactamente lo que ocurrió. La noticia del insulto comenzó a circular rápidamente. Los fans, como era de esperar, se volcaron a defenderla, inundando las redes con mensajes de apoyo. Pero la respuesta que realmente capturó la atención y dejó a todos con la boca abierta provino de la propia Demet. En lugar de caer en la trampa de la confrontación directa o de dar explicaciones innecesarias, Demet eligió una vía diferente, una que demostró su fortaleza interior y su respeto por sí misma. Su respuesta no fue un largo comunicado de prensa ni un ataque de ira en redes sociales. Fue algo mucho más sutil pero infinitamente más poderoso. Decidió responder con una publicación que a simple vista podría parecer inocente, pero que llevaba un mensaje implícito increíblemente contundente. Publicó una foto suya, sonriendo, irradiando confianza y belleza. Pero lo que acompañaba a esa imagen era lo que realmente resonó. No se centró en el insulto, no lo mencionó directamente, sino que compartió una cita reflexiva, una frase que hablaba de la luz interior, de la importancia de rodearse de positividad y de no permitir que la oscuridad ajena apague el brillo propio. Imaginen la escena. Mientras la persona que la insultó buscaba hundirla, ella eligió elevarse. No le dio el poder de definirla. No le dedicó su tiempo ni su energía a desarmar cada palabra hiriente. En cambio, decidió reforzar su propia luz, su propia confianza. La cita que compartió, si mal no recuerdo, hablaba algo así como, la verdadera belleza reside en la luz que irradiamos desde adentro, y esa luz no puede ser opacada por las sombras de otros. O algo por el estilo. El mensaje era claro, la negatividad de otros no tiene por qué afectarte si te mantienes fiel a ti mismo y a tu propia luz. Esta estrategia, amigos, es brillante. Primero, porque evita dar protagonismo al agresor. Al no nombrar el insulto ni a la persona, le quita el poder que buscaba, el de la atención y la controversia. Segundo, porque demuestra una autoestima a prueba de bombas.
Demet no necesitó que otros la defendieran para sentirse válida, ella misma se defendió reafirmando su propio valor. Y tercero, y quizás lo más importante porque ofrece un ejemplo inspirador. En un mundo donde a menudo nos sentimos presionados a responder a la agresión con más agresión, Demet nos mostró que hay una forma más sabia, más digna y más poderosa de lidiar con ello. La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Los fans, que ya la apoyaban, redoblaron sus mensajes de admiración. Comentarios como «Qué sabia eres, Demet, esta es la mejor respuesta que alguien podría dar, eres una inspiración total» inundaron sus publicaciones. La gente admiraba no solo su belleza física, sino la belleza de su espíritu y su inteligencia para manejar la situación. Fue un momento en el que la opinión pública se volcó masivamente a su favor, no solo defendiéndola, sino celebrando su actitud. Muchos se preguntaban qué sentía ella realmente en ese momento. Si bien su respuesta pública fue serena y elegante, es innegable que un insulto, especialmente uno tan personal, puede afectar a cualquiera. Sin embargo, la forma en que canalizó esa posible molestia o dolor en una declaración de fortaleza es lo que la hace tan especial. No se victimizó, no se escondió. Se expuso con su mejor versión, envuelta en confianza y positividad. Es importante reflexionar sobre esto. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde nos sentimos atacados o menospreciados? Ya sea en el trabajo o en la familia, o en ese campo de batalla que a veces son las redes sociales. La tentación de responder con la misma moneda, de defendernos agresivamente, es grande. Pero la respuesta de Demet nos enseña una lección valiosa. La verdadera fuerza no siempre reside en el ataque, sino en la capacidad de mantener la calma, de reafirmar nuestro propio valor y de no permitir que la negatividad externa nos defina. Su actitud demuestra que el empoderamiento personal no se trata de aplastar a otros, sino de fortalecerse a uno mismo. Se trata de cultivar una autoestima tan sólida que los comentarios malintencionados simplemente reboten, sin poder penetrar. Y ese es un mensaje que creo, todos deberíamos interiorizar. Además, esta respuesta también pone en evidencia la hipocresía que a veces existe en el ojo público. Mientras muchos admiran y aplauden el éxito de figuras como Demet, otros se deleitan en intentar derribarlas. Es un recordatorio de que detrás de las pantallas y de los personajes hay personas reales con sentimientos, y que los ataques gratuitos solo revelan la pequeñez de quienes los emiten. La forma en que Demet manejó este incidente no solo fue un acto de autodefensa, sino también un acto de educación para sus seguidores y para el público en general. Mostró que se puede responder a la negatividad con positividad, a la agresión con inteligencia y a la humillación con dignidad. Y ese es el tipo de liderazgo que realmente inspira. Para concluir, quiero recapitular un poco lo que hemos visto hoy. Nos adentramos en la impactante respuesta de Demet Özdemir ante un insulto hiriente. Vimos cómo en lugar de caer en la confrontación, eligió una estrategia de empoderamiento personal, reafirmando su luz interior y su confianza. Su respuesta, sutil pero poderosa, no solo la defendió sino que también envió un mensaje inspirador sobre cómo manejar la negatividad y la agresión en un mundo cada vez más conectado. Demostró que la verdadera fortaleza reside en la autoestima y en la capacidad de mantener la propia luz, sin permitir que las sombras ajenas nos definan. La magnitud del impacto de esta actitud radica en su universalidad. No se trata de un incidente aislado para una celebridad, sino de una lección de vida aplicable a cualquier persona que se enfrente a la adversidad. Las redes sociales, si bien son herramientas de conexión y de expresión, también pueden ser caldos de cultivo para la toxicidad. El ciberbullying, los comentarios malintencionados, las críticas destructivas son realidades que afectan a muchos. Y en este contexto, la respuesta de Demet Özdemir emerge como un faro de esperanza y de sabiduría. Es fascinante analizar las capas de esta respuesta. Por un lado, tenemos la reacción inmediata de los fans, ese torrente de apoyo incondicional que caracteriza a las comunidades de seguidores leales. Sin embargo, lo que elevó este evento a un nivel superior fue la respuesta de la propia Demet. Al no entrar en el barro, al no dignificar con su energía el acto de quien la atacó, Demet envió un mensaje potente: mi valor no depende de tu opinión, ni de tus palabras vacías. Esta autoafirmación silenciosa es, en muchos sentidos, más ruidosa y resonante que cualquier grito de protesta. La estrategia de publicar una foto sonriente junto a una cita inspiradora es un ejemplo magistral de cómo la comunicación no verbal y el contenido cuidadosamente seleccionado pueden tener un impacto profundo.
La imagen de Demet en ese momento se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su sonrisa no era solo una pose para la cámara, sino un reflejo de su estado interior, un estado de paz y de seguridad que la negatividad externa no había logrado perturbar. La cita por su parte actuó como un mantra, un recordatorio para ella misma y para quienes la seguían, de que la fuente de la verdadera felicidad y del éxito radica en el interior. Esta forma de responder también desmantela la narrativa que los agresores suelen querer construir. Buscan atención, buscan provocar una reacción que valide su negatividad. Al no ofrecerles esa satisfacción, al desviar el foco de la ofensa hacia la fortaleza propia, Demet les arrebató el poder que buscaban. Es un acto de control sobre su propia narrativa, una decisión consciente de no ser víctima, sino protagonista de su propia historia. Pensemos en las implicaciones para la industria del entretenimiento y para la esfera pública en general. Figuras como Demet Özdemir tienen una plataforma inmensa. La manera en que utilizan esa plataforma, especialmente en momentos de conflicto, puede influir en millones de personas. Su respuesta no fue solo una defensa personal, sino una lección de ciudadanía digital. Enseña que la inteligencia emocional es una herramienta tan poderosa, si no más, que cualquier arma de crítica o ataque. En un mundo donde la viralidad de lo negativo a menudo supera a la de lo positivo, la acción de Demet actúa como un contrapeso. Demuestra que es posible navegar por las aguas turbulentas de la exposición pública con integridad y con una profunda apreciación del propio valor. Es un llamado a cultivar una piel más gruesa, sí, pero también a nutrir un jardín interior de autoconfianza y de positividad que sirva de escudo contra la adversidad. Además de la fortaleza y la inteligencia, la respuesta de Demet también revela una madurez envidiable. A menudo las reacciones más viscerales ante un ataque son las que surgen de la herida y del impulso de la defensa. Sin embargo, Demet demostró que la reflexión y la estrategia pueden ser mucho más efectivas. Al tomarse un momento para procesar la situación y luego responder de una manera tan deliberada y significativa, mostró un control sobre sus emociones que es verdaderamente admirable. Consideremos el efecto a largo plazo. Este tipo de incidentes, cuando se manejan con gracia, pueden solidificar la imagen de una persona pública y fortalecer la conexión con su audiencia. Los fans no solo la admiran por su talento actoral, sino también por su carácter. Se convierten en defensores no solo de su carrera, sino también de sus valores y de su forma de afrontar la vida. La historia de Demet Özdemir ante este insulto es, en última instancia, una celebración de la resiliencia humana. Es un recordatorio de que, a pesar de las presiones y las negatividades que puedan surgir, tenemos la capacidad de elegir cómo reaccionamos. Podemos elegir hundirnos en el resentimiento, o podemos elegir elevarnos por encima de las circunstancias, iluminando nuestro propio camino y, al hacerlo, inspirar a otros. Espero de corazón que esta historia les haya parecido tan interesante y motivadora como a mí. Ha sido un placer compartirla con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció la respuesta de Demet? ¿Han vivido alguna situación similar y cómo la manejaron? Dejen sus comentarios abajo que estoy deseando leerlos. Y si disfrutaron de este vídeo y les aportó algo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este contenido con sus amigos, familiares y en sus redes sociales, para que más gente se inspire con esta increíble historia. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, ¿qué esperan? Suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para no perderse nada. Mil gracias por acompañarnos hoy, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.